Has nacido en España, has vivido en España toda tu vida, has estudiado aquí, has trabajado aquí y cotizas aquí. Pero, para el Estado, no eres española. Nada más nacer, tu vida empieza en la casilla de salida de un laberinto de burocracias. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, buscando tu nacionalidad en un polígono industrial. Una cosa antes de empezar. Tenemos una súper oferta para ti. Disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo por solo 3,25 € al mes. Tienes todos los detalles en eldiario.es/promopodimo. Hola, pues yo soy Lola y nací en Barcelona hace 30 años. Lola es española. Bueno, en realidad Lola nació en España, pero no es oficialmente española. Tengo nacionalidad nigeriana porque mi padre es nigeriano, aunque yo nací aquí en España, en concreto en Barcelona. Nacida en España hace 30 años y sin derecho a la nacionalidad española. Es solo la primera y la más determinante de todas las incongruencias de una historia que nos va a llevar a un polígono industrial de Barcelona. Gabriela Sánchez, compañera, hola. Hola, ¿qué tal? Empecemos esta historia, Gabriela, intentando entender cómo puede ser que Lola no sea española si ha nacido en España. Lo primero que habría que explicar es que en España no se recibe la nacionalidad por haber nacido en España, sino que la nacionalidad se hereda de los padres, salvo algunas excepciones. En concreto, Lola ha heredado la nacionalidad de su padre, que es la nigeriana. Y estos niños que nacen en España pero no tienen la nacionalidad española, se exigen menos requisitos en principio. Se exige 1 año de residencia en España legal y haber probado también la integración en España. Pero en el caso de Lola, por diversas circunstancias, los padres no tramitaron cuando era pequeña la residencia. Pues por lo engorroso que al final también es el procedimiento burocrático, por falta de información, por esperar que la niña decida su propia nacionalidad o por los costes que también conlleva este proceso, en ocasiones se dan estas circunstancias. ¿Qué ocurre? Que Lola, una vez que ya es mayor de edad, se añade algún requisito más y también el probar que está integrada, entre comillas. En su caso ya no se tiene que presentar a los exámenes que sí tienen que presentarse otras personas que no han nacido en España, porque puede documentar que ha estudiado en España y con eso se considera suficiente. Lola no tiene un DNI. Lola tiene un NIE, un número de identificación de extranjero, que es el equivalente para personas que el Estado considera extranjeras, aunque hayan nacido en España. Yo me doy cuenta de que no tengo DNI cuando tengo 14, 15 años y fue un poco por una situación un poco, bueno, en el momento que esas edades pues ya te va entrando un poco las ganas de salir de fiesta a las discotecas de adolescentes. Entonces yo ahí recuerdo pues como que insistirle a mis padres pensando que era una cosa de pues casi de un día al otro o de una semana para la otra. Entonces ahí es cuando empiezo yo a preguntar, a pedir que me den algún tipo de documentación para yo poder salir. Hasta entonces también cada vez que me matriculaba en la escuela había sido realmente sin presentar nada, porque no había nada, quitando el certificado de nacimiento que certifica que he nacido aquí. Por X razones, ¿no? de mis padres biológicos se separaron y entonces, bueno, tuvo que intervenir una asistente social y entonces ella era un poco la que nos ayudó en muchas cosas y en otras nos intentó aconsejar con lo que ella sabía. Nosotros entendíamos que era muy sencillo de que, bueno, pues he nacido aquí, vamos a gestionarlo para tener un DNI español, ¿no? Es un poco lo que yo entendía que me correspondía, pero tampoco sabía mucho del tema, ¿no? De que al final la nacionalidad que obtienes es la de tu padre. Entonces empezamos a tramitar y gestionar todo a partir de ese momento. Y ahí es cuando empieza el laberinto de la burocracia. Para intentar solicitar la nacionalidad hay que presentar muchísima documentación. Para Lola, el proceso se atasca especialmente con un papel en concreto. Necesita un certificado de antecedentes penales de Nigeria para acreditar que no es una criminal.
Es así, si naces en España de padres españoles, puedes ser criminal en el extranjero y ser español. Pero si naces en España de hijos inmigrantes, no puedes. Es otro de los detalles surrealistas de este proceso, aunque en este caso da igual, porque Lola no tiene antecedentes en Nigeria, ni penales ni de ningún tipo. Lleva toda su vida viviendo en España. En todo caso, ¿cómo se consigue desde Barcelona un certificado de antecedentes penales de Nigeria? Bueno, yo hablo desde mi experiencia y desde lo que yo conozco. No sé si incluso habrá más formas de conseguir los antecedentes, pero la forma que yo conozco es, la de viajar a Nigeria y solicitarlo y gestionarlo desde ahí. Y si no, hay ciertos momentos del año, suele ser una vez al año, que la policía de Nigeria viene a España. Tú tienes que estar pendiente de Facebook, en el caso de que lo uses, que por ejemplo en mi caso no es así. Yo me entero por mi padre y él se entera porque alguien se lo haya comentado, tampoco es que él utilice Facebook, ¿no? En este caso yo lo he hecho 2 veces, este trámite. Una fue hace 2 años y una fue ahora a principios de marzo. En este caso, la policía acudió a Barcelona, yo me presenté allí con mi padre. Entonces, todo lo que ya empieza a pasar en ese momento, desde que llegas al polígono, que ellos indican que llegan a 1 hora y eso nunca es así, llegan como 2 horas más tarde. La policía de Nigeria convocando por Facebook en una nave industrial en España para tramitar documentación. Gabriela, ¿este proceso es habitual? ¿Se hace así siempre? No, porque el procedimiento para pedir este certificado de antecedentes penales depende de cada país de origen. Nigeria, hasta donde yo conozco, es uno de los países que más complicado lo pone, porque no permite que se haga este trámite en sus propias embajadas, sino que obliga a sus ciudadanos emigrados a viajar a Nigeria para realizar este trámite de pedir los antecedentes penales, porque exige que las huellas dactilares se tengan que tomar en el propio país de origen. ¿Qué ocurre? Que para salvar este problema, lo que hace, como hay gente que no podría viajar a Nigeria para realizar un trámite así, lo que hace es organizar cada cierto tiempo alguna misión diplomática por la que vienen agentes policiales nigerianos a diversos puntos de España para que sus ciudadanos puedan realizar diversos trámites en suelo español. Básicamente tú te presentas en el sitio que determinan ellos, que suele ser en un polígono industrial. Llegas, te apuntas en un papel, preguntas quién es el último, te dan una hoja de libreta normal, y tú te vas apuntando por orden de llegada. Quiero aclarar que los antecedentes penales, el proceso en sí, es una toma de huellas. Es decir, ¿cuánto tiempo puede tomar una toma de huellas? Unos minutos, quizá un par de horas si hubiera mucha gente, ¿no? Pero en las 2 veces que yo he ido a hacer esta gestión, hemos tardado aproximadamente 9-10 horas. Acudes allí, rellenas un formulario cuando ya has entrado y te toca esperar, básicamente. Y hay gente que paga mucho dinero para no tener que hacer esa cola, por ejemplo, ¿no? Pero realmente no todos tenemos esta opción, porque no todos económicamente a lo mejor podemos o queremos hacerlo de esta forma. Digamos que una vez que ya estás allí, rellenas este formulario, pagas inicialmente una cantidad de 15 euros, que eso es el trámite real de los antecedentes como tal, pero luego hay otro importe, que es el que no queda del todo claro, que ya asciende a 155 euros, ¿no? Pero esto, por ejemplo, no es algo que tú veas, que te va a poner si te metes online. ¿Cuánto vale? No. Y además, el año anterior que yo fui, el precio era distinto. No mucho más, pero si este año he pagado 170, hace 2 años pagué 180. Y tú realmente no sabes a quién le estás pagando esto o para qué es. Te dan un papel, sí, como que te dice, has pagado 155 euros. Esto este año, porque hace 2 años no me dieron ni siquiera este papel. Luego ese papel se lo pasarán a otros policías, se van pasando el papel de mano en mano y lo van copiando infinitas veces a mano hasta que llega a una mesa en la que hay, eran 5 o 6 personas en una mesa con un solo ordenador en el cual iban volcando los datos a Excel. Lola ha tenido que ir 2 veces a ese polígono industrial, ha tenido que hacer esta gestión 2 veces porque, si no me equivoco, Gabriela, los antecedentes penales tienen fecha de caducidad.
Sí, tienen una fecha que depende de cada país de origen en general, es decir, es la fecha que aparezca en el documento, en el certificado de penales, y en el caso de que no hubiese esa fecha, se establece que son 6 meses de caducidad. En el caso de Nigeria son 3 meses de caducidad. Entonces, ¿qué pasa? Como no solo es este trámite el que hay que presentar, sino que hay que presentar otros documentos, tener todo listo y coordinar muy bien todos esos trámites para, en el momento de tener los antecedentes, que es lo que más difícil es en este caso, poder presentarlo. Entonces puede llegar la ocasión en la que, por un error de cálculo, al final, cuando lo presentes, se te haya llegado a caducar esos antecedentes penales. Lola, por ejemplo, consiguió el certificado de penales, luego lo tenía que traducir y tenía ya todos los documentos preparados cuando lo fue a presentar, pero dice que se metía en la web y la web estaba en esa ocasión estropeada o no le cargaba. Entonces, ¿qué pasó? Se le acabaron caducando otra vez y vuelta a empezar. Entonces, este es el problema de cuando es tan engorroso el sistema burocrático, sea por responsabilidad del país de origen o sea por responsabilidad del país en el que se quiere pedir la nacionalidad, hace que un mínimo fallo acabe retrasando de nuevo todo un proceso, y es lo que explica que, aunque sea un error humano o un error de la administración o un error de la página web, acaba afectando a esa persona que año tras año no ha logrado conseguir la nacionalidad. Gabriela, ¿España tiene algo que decir de todo esto? ¿Se sabe en la administración que este proceso se realiza de esta manera? Porque al final lo que hay al final de toda esta burocracia es la nacionalidad española. En este procedimiento tan complejo que tiene Nigeria a la hora de poder dar los antecedentes penales y tomar esas huellas digitales, no tiene responsabilidad España, porque es un procedimiento que deriva de una normativa nigeriana y que lo único que hace España es permitir este tipo de misiones diplomáticas. La forma de organizarlo, el hecho de que sea más desastre, menos desastre, eso, al organizarlo la embajada, es responsabilidad de la embajada. ¿Qué podría hacer España para que no se den estos casos en los que tarde tanto una persona que ha nacido en España, ¿no?, en conseguir esa nacionalidad? Pues quizá lo único que nos cuentan algunos abogados como posibilidad es flexibilizar algo más esos requisitos en los casos en los que, por un lado, sea tan difícil como en el caso de Nigeria, y por otro lado sean personas que esté totalmente acreditado que han nacido en España, han vivido tantos años aquí y en concreto que incluso casi no hayan viajado a su país de origen. Gabriela Sánchez, coordinadora de Desalambre en eldiario.es. Muchas gracias. Gracias a ti. Detrás de toda esta burocracia está la vida de Lola, igual que está la vida de un famoso luchador de moda en YouTube, Ilia Topuria, nacido en Alemania, que lleva desde los 15 años en España, pero sin nacionalidad, porque sus padres nacieron en Georgia. A Topuria la nacionalidad le llegó este año 2024, le llegó con el éxito, se la otorgó el gobierno por ser un campeón. El resto de casos se parecen más al de Lola, española, nigeriana, oyente de este podcast, que hace unos meses me escribió porque quería contar esta historia. Para mí este tema ha sido y es muy duro, ¿no? Cada vez que he tenido que hacer cualquier tipo de trámite ha sido una pesadilla. Y no es algo que lleve bien, la verdad. Me da bastante ira, me provoca mucha ira. Y a veces me provoca tristeza también, ¿eh? O sea, es una mezcla de sentimientos y de sensaciones, pero la verdad que ninguna buena. Estás intentando obtener lo que se supone que es tuyo. Con lo que tú te quedas es con lo que tú has nacido aquí, y parece ser que todos son impedimentos, ¿no?, para conseguir algo que no tendría que ser tan difícil, sobre todo cuando puedes demostrar pues que has nacido aquí, que tu vida está aquí. Yo hasta 2019 nunca había viajado a Nigeria, nunca. Entonces, el tema de que te pidan antecedentes penales del país de origen, por más que yo entienda que es el país de origen de mi padre, no tiene mucho sentido cuando tu vida no está allí, no has viajado allí, no tienes nada que ver en ese sentido, ¿no? Siempre te sientes excluido, ¿no? No formas parte ni de un sitio ni del otro. Y duele, pues sobre todo eso, ¿no? Cuando al final has hecho todo lo que correspondía, siguiendo todos los pasos al pie de la letra, y ves que, bueno, que sigue habiendo trabas e impedimentos. Pero como todavía estoy metida en este trámite,
es algo que todavía me sigue doliendo. Si el día que sí se da, que lo consiga, pues yo creo que la celebración va a ser, bueno, pero creo que va a ser por todo lo grande, ¿no? Porque ya serán más de 30 años con el mismo tema. Y antes de marcharnos, hemos pensado en ese momento en el que te evades de tu propia vida y desconectas de todo escuchando historias fascinantes. Cierra los ojos y disfruta de los mejores documentales sonoros en Podimo. Y recuerda, tenemos una nueva oferta especial. Por 3,25 € al mes, disfruta de todos los contenidos de eldiario.es y Podimo. Solo si entras en eldiario.es/promopodimo. esto es Un Tema al Día, el podcast del Diario.es. Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo. Hazte socio, hazte socia del Diario.es en eldiario.es/socio. El podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.